Buenas noches, señora, señorita, estimada alumnas, maestrantes. Como habíamos indicado en la anterior clase, el día de hoy vamos a avanzar con el trabajo investigativo. ¿No? Ya les había explicado en qué consistía la ABI, que es el aprendizaje basado en la investigación. Hoy vamos a llevar a la práctica todos los conceptos que se han desarrollado en las anteriores clases. Para que podamos arrancar con este proceso investigativo, yo les voy a dar un tema, les voy a plantear una problemática basada en algo que está muy de moda ahora, por lo menos lo que se ha venido hablando en estos últimos tiempos, que es la discriminación relacionada con la no contemplación o la no aprobación del matrimonio homosexual en la legislación boliviana. Para que ustedes tengan una idea clara, un concepto claro de lo que es discriminación, a diferencia de lo que es racismo, les voy a explicar de manera breve en qué consiste la discriminación. La discriminación es el impedimento del ejercicio de un derecho legítimo por razones de orden social, cultural, religioso, político o de orden sexual. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo clásico. Hasta no hace mucho, es decir, hasta antes de que se promulgue la ley contra el racismo y la discriminación, la misma que fue promulgada el mes de octubre del año 2010, recordarán ustedes que en varios restaurantes habían los famosos letreros donde decían nos reservamos el derecho de admisión. Quiere decir que eran restaurantes generalmente en los que la comida, los servicios, los productos eran bastante caros, ¿no? Y en los que no se les permitía el ingreso a personas que aparentemente no tenían los recursos para poder adquirir esos servicios. Y también en algunos otros lugares públicos, como ser biblioteca, discoteca, inclusive en algunos centros comerciales, a personas que no estaban vestidas de la manera en la que ellos pretendían que se vistan, tampoco les permitían el ingreso. Entonces, constitucionalmente, por ejemplo, todas las personas, los estantes y habitantes de este país, tenemos derecho a la libre locomoción y a la adquisición de bienes y servicios según nuestras posibilidades. No son derechos constitucionales. Entonces, el impedimento de ese ejercicio, del ejercicio de ese derecho, por el hecho de que usted sea bajita, sea gordita, sea alta, sea fea, bonita, o porque pertenezca a cierto tipo, a cierto partido político o a cierta religión, no le permitan el ingreso o el acceso a esos servicios que están destinados para el público, a eso se considera un acto de discriminación. En los actos racistas están relacionados también con el tema de discriminación, pero están más referidos a cuestiones de orden racial, de hostigamiento, de acoso, por el hecho de que son negros, collas, o camba, chapaco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre racismo y discriminación. Ahora, también recordarán ustedes que en la anterior legislatura, en la legislatura del anterior gobierno, para ser más exacto, los movimientos homosexuales, lésbicos, conocidos como LGBT aquí en Bolivia, estaban promoviendo la incorporación en nuestra legislación nacional de la permisibilidad del matrimonio homosexual, es decir, de que dos personas del mismo sexo o del mismo género puedan contraer nupcia, lo mismo que pueden hacerlo personas de diferentes sexos, es decir, entre hombre y mujer. Sin embargo, por cuestiones de orden cultural, en nuestro país hubo una oposición férrea, primero de la iglesia, después de diferentes sectores de la sociedad, y finalmente el Parlamento optó por no incluir en la agenda el tratamiento de esta ley. La problemática que yo les voy a plantear para que ustedes desarrollen su trabajo investigativo va a ser la siguiente. Anoten, por favor, tomen nota. Es de si la no aprobación del matrimonio homosexual en Bolivia se puede considerar como un acto de discriminación. Para ello, y para hacer más participativa la clase, le voy a ceder la palabra a su compañera, la licenciada Laura, que les pueda dar los elementos, las herramientas metodológicas o la forma en la que se va a desarrollar el trabajo, y yo voy a estar atento para poder despejarles a ustedes algunas dudas con relación a algunos conceptos relacionados al tema que les he propuesto para la investigación, como así también para darles referencia de las fuentes que van a utilizar para poder hacer su trabajo investigativo. Buenas noches, compañera, compañero. Yo les voy a dar las pautas para que hagan su proyecto de investigación. Muy bien, como pueden ver, el tema va a ser para investigar va a ser el tema de discriminación. Nosotros vamos a tener una hipótesis. La hipótesis es si la no aprobación del matrimonio homosexual en Bolivia se considera un acto de discriminación. Para esto, lo primero que vamos a hacer para nuestro trabajo es la introducción. Como ustedes recordarán, el resumen recién se hace una vez concluido el trabajo, ya que es el resumen. Entonces, para la elaboración empezamos por la introducción. ¿Qué van a colocar en este segmento del trabajo? Bueno, sobre todo el tema del matrimonio como institución. Por ejemplo, podría ser desde cuándo está instituido el matrimonio, ¿no? Luego está el tema del planteamiento del problema, que viene a ser el desconocimiento del matrimonio homosexual en Bolivia. Mucha gente no sabe cómo es la situación del matrimonio homosexual en Bolivia, como en otros países, referente a las leyes, ¿no? Y a las posibles leyes que decretar. Luego está el tema de los objetivos. El primero está el objetivo general, luego está los objetivos específicos. En lo que es objetivo general,
Como ejemplo, podría ser identificar y analizar si la no aprobación del matrimonio homosexual en Bolivia es a causa de una sociedad conservadora. Es decir, ¿por qué no se quiere aprobar o no se aprueba el matrimonio homosexual? Pues podría partirse de la idea que es una sociedad bastante conservadora. O sea, es decir, la mayoría de la población cree que eso moralmente está mal, por eso es conservadora. O también podría verse el tema de la indiferencia, porque es una sociedad realmente indiferente al tema. O también podría ser el caso de que, bueno, si es indiferente, puede ser que la gente sí esté de acuerdo, pero realmente no lo quiera mostrar o no se mueva para que se haga algo respecto al matrimonio homosexual. Entonces, el siguiente punto, que sería el punto 5, sería el marco legal. Para el marco legal lo que nos interesa es saber todas las leyes y derechos que hay respecto al matrimonio, pero también respecto a lo que es la discriminación. Entonces, igual ustedes tendrían que revisar el Código Civil, el Código de Familia, todo igual que tenga que ver con las relaciones de las uniones conyugales, ¿no? En el tema del contenido, desarrollo del contenido, lo que sería bueno que ustedes hagan un muestreo, podría ser un muestreo estratificado, arman unas encuestas con diversas preguntas para ver si la sociedad o no es conservadora y también para ver si están de acuerdo o no en homosexual y así ver la correlación entre las diferentes variables. En análisis ya interpretar los resultados que les salió en las encuestas, como les decía, ver la correlación, ¿no? Realmente qué depende de qué, eso sería el análisis. Luego la conclusión. La conclusión, como ustedes sabrán, responde los objetivos y también parte de la hipótesis que planteamos en el inicio, ¿no? Al final lo que vamos a concluir es si a causa de que la sociedad es conservadora, es decir, hay una discriminación y por eso es que se da la no aprobación, o bueno, si la sociedad sale que no es conservadora, significa que puede haber una dejadez nomás del asunto, ¿no? No está actualizándose los derechos de las personas. Entonces, en bibliografía, pues pone todo el material que han buscado y sobre todo para el tema del marco legal. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Yo sí tengo una pregunta. En el caso de la encuesta, ¿qué tipo de preguntas tendríamos que realizar? ¿Cómo abordar en la encuesta o qué tipo de preguntas hacer o cuál sería nuestra unidad de respuesta? Lo que yo les recomendaría, aquí tengo un ejemplo de encuesta, lo mejor es que sean encuestas cerradas, por ejemplo en género, bueno, podría ser sexo, masculino, femenino y otros, ¿no? Departamento, igual que ustedes coloquen los departamentos, que simplemente sea de encerrar, lo mismo área, que también sea de encerrar, rural, urbano, y en el tema de profesar alguna religión, igual que sea sí, no, y así la respuesta es sí, recién cuál, ¿no? Eso habría que desagregar las preguntas. Y bueno, aquí, por ejemplo, yo les puse estas preguntas porque creo que sí es necesario el tema de la edad, ya que según la edad podemos ver, por ejemplo, a simple vista uno pensaría que quizás los jóvenes son más liberales que las personas de tercera edad, ¿no? Entonces ahí podríamos ver si realmente existe una relación con respecto a las edades. Lo mismo sería interesante ver el tema del género. ¿Qué género puede ser más liberal? Tal vez los varones si aceptan el matrimonio homosexual o tal vez no, comparado con las mujeres, ¿no? Igual lo mismo el departamento para ver qué regiones, o sea, si es igual regional, tal vez el tema de ser conservadores o ser liberales, y también el tema del área, ¿no? Igual podría suponerse que quizás en el área rural sean más conservadores que en el urbano. O sea, a simple vista podría uno pensar que en el urbano son más liberales, ¿no? Entonces, ver ese tipo de relación. Y ahora con respecto a lo que ya serían las preguntas del matrimonio, lo primero que creo que habría que ver es esta pregunta, por ejemplo, dice, ¿considera ofensivo o irrespetuoso que una pareja heterosexual muestre afecto en un espacio público? ¿Por qué primero heterosexual? Porque a lo mejor si una persona muy conservadora, para ella es ofensivo tanto que dos jovencitos, hombre y mujer, una pareja hetero, estén besándose, tal vez eso también lo considera algo ofensivo e irrespetuoso, tal vez lo considera tanto como el homosexual. Entonces, si nosotros no fuéramos directo a la pregunta homosexual, estaríamos no viendo que hay gente que en realidad ambos casos es algo ofensivo, ¿no? Entonces primero preguntamos el de heterosexual y luego vamos a preguntar el de homosexual. Entonces, si la persona no considera ofensivo el heterosexual y si el homosexual, ahí podríamos estar hablando de una persona más conservadora. Pero si es los dos, bueno, ya sus parámetros de respeto y ya no necesariamente tiene que ver con una homofobia o una discriminación, ¿no? Y bueno, y la pregunta que sí o sí tiene que haber y tiene que ser directa, que la respuesta sea sí o no, es, ¿está de acuerdo con la aprobación de un matrimonio igualitario? Entonces, ahí ya podemos ver, ¿no? Como les decía, si la edad depende de que se esté a favor, si el género, si profesan alguna religión, y el tema de si la persona cree que no es ofensivo que las personas hetero muestren afecto, pero si los homosexuales y no está de acuerdo, ahí sí podemos ver un tipo de discriminación, ¿no? Entonces, por ese lado pueden ir las preguntas. ¿Alguna otra duda?
Bueno, esto sería la clase de hoy. Participen, Anaí. Buenas noches, Listen. En cuanto a al tema de discriminación, sí es un tema muy delicado en todas las situaciones, ¿no? Pero sería interesante ver el resultado que obtenemos de nuestro trabajo que vamos a realizar y ver en qué tipo de situación nos encontramos. Si es una sociedad liberal o una sociedad conservadora. Yo le voy a hacer la siguiente sugerencia. Para que ustedes puedan interiorizarse un poquito más en el tema, van a ampliar un poco más los conceptos que les he dado. La ley contra el racismo pueden partir por la legislación boliviana que ya existe, que es la base del inicio del trabajo investigativo. Está la ley contra el racismo y la discriminación, que ha sido promulgada el 8 de octubre del año 2010, es la ley número 045, anoten por favor. Está en la Constitución Política del Estado, ya está el Código Civil y el Código de Familias. Además de eso, pueden ustedes acudir a la página del Tribunal Supremo de Justicia para revisar un poquito de jurisprudencia con relación a actos de discriminación, para que puedan entender un poquito más sobre los conceptos de la discriminación, y luego recurrir también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, legislación comparada, para ver la legislación de otros países, para ver, analizar, ver, entender cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado la institución del matrimonio, porque el matrimonio es una institución de orden civil, ¿no? Para ver cómo se ha desarrollado, ha evolucionado este concepto del matrimonio en otros países, y de esa manera van a poder tener mayor material, o van a poder ampliar sus conocimientos y van a poder buscar mayor material para su trabajo investigativo y tener un mejor criterio de análisis. ¿Karen entendió? Sí, entendí. Gracias. Andrea, ¿Entendió? ¿qué opina usted, Andrea? ¿Cree usted que la no inclusión del matrimonio gay en nuestra legislación nacional es un acto de discriminación o no? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de que todos somos diferentes y el respeto a esas diferencias, sí se ve que es un acto de discriminación, pero bueno, hay diferentes puntos de vista y diferentes conceptos, ¿no? de lo que es la palabra discriminación. Entonces, es un tema muy amplio, creo yo, pero desde mi punto de vista, yo lo veo como que sí, es un acto de discriminación. ¿Qué opina usted, Karen? Yo estoy de acuerdo con Andrea. Sí se siente o sí lo noto como si fuera una discriminación porque personalmente yo no tengo nada en contra de las personas homosexuales o lesbianas. Cada uno es feliz como quieren, digamos, ¿no? Ellos tienen derecho a expresar su amor y vivirlo, y si se quieren casar, pues lo pueden hacer. O sea, yo la verdad no tengo nada en contra de esa ley. Ya, les voy a lanzar otro. El matrimonio, la posibilidad de contraer matrimonio en nuestra legislación nacional da la posibilidad también de poder adoptar niños, ya porque es uno de los requisitos. Entonces, en el ámbito de su investigación, amplíen ustedes, váyanse un poquito más allá, porque hay que ver cuáles serían las consecuencias también del matrimonio. ¿Va a quedar solamente en la institución o la institucionalización del matrimonio homosexual? O si la institucionalización del matrimonio homosexual también le va a permitir la adquisición de otros derechos, como es la de, obviamente que dos personas homosexuales por una cuestión de orden natural no pueden procrear, pero sí pueden adoptar, porque no se olviden ustedes que uno de los requisitos para poder adoptar es tener una estabilidad emocional, ¿no? Una pareja estable, para poder darle un hogar a los niños. Entonces, anótenlo dentro de las problemáticas que se tienen que ver y analizar también. Y ya en la próxima clase vamos a ir desarrollando estos temas, o este tema, en base al trabajo investigativo que ustedes hayan realizado, el ciclo. Y bueno, yo voy a estar atento para hacer la retroalimentación en relación al desarrollo de trabajo que ustedes vayan avanzando, y tienen mi número también para que nos podamos contactar. ¿Están de acuerdo? Gracias. Sí, gracias. Gracias, Listen. A la otra clase.